Hoy vamos a presentar el cuaderno 26, que lleva por título Estaba perdido y ha sido hallado. Como bien sabéis, una frase de la parábola del hijo pródigo, que será el texto del Evangelio que aparece en las páginas centrales. Por tanto, ya entendéis desde el principio que todo va a ir en torno a la parábola del hijo pródigo y que toda la primera parte está mirando a la parábola del hijo pródigo y toda la tercera parte, porque está en la segunda la parábola, como siempre, es a partir de la parábola del hijo pródigo. Objetivo de esta unidad catequética, tal y como aparece en la guía del catequista. Sabéis que aquí hay un capítulo que va recorriendo todos los cuadernos, y entonces ahí aparece también un desarrollo con algunas cosas que en esta hoja que me he preparado para la presentación y que también tenéis, pues haremos alguna referencia a la guía. Entonces siempre aparece en la guía el objetivo y viene bien recordarlo al principio, ¿no? Compartir la pregunta por el significado y la necesidad del perdón, para que en el contexto litúrgico de la Cuaresma proponer el encuentro con el Dios lleno de misericordia. Y desde la misma parábola del hijo pródigo que lo muestra, proponer inseparablemente la misericordia y el perdón como opción liberadora. Como opción liberadora, en el sentido de redentora. Sabéis que liberación en teología es redención, ¿no? El redimido es el que es liberado de cualquier tipo de cárcel, cualquier tipo de situación de esclavitud, ya sea la del pecado propio, la del pecado de otros, la de la vida en la que está, ¿no? Bien. Entonces, portada, lo primero de todo. Bueno, como veis, la portada, criterio general, como siempre, en la medida de lo posible, en la portada sacamos a nuestros interlocutores de la catequesis, es decir, la imagen de ellos. Pues aparece un adolescente, bueno, no se sabe muy bien qué edad tiene, si es preadolescente, niño, preadolescente, adolescente, pero bueno, pasaría por un preadolescente abrazado de su padre. Por tanto, se trata de mostrar un icono actual del hijo pródigo. De espaldas. ¿Por qué de espaldas? Porque esta foto venía muy bien también por esta característica de que se les ve de espaldas, porque la prioridad la ponemos en la imagen en el abrazo como categoría, no en su singularidad, no en este abrazo o este otro, que quedaría reflejado con dos personas, un padre y hijo, que al verles el rostro, pues el peso está en estos que están fotografiados, mientras que al estar de espaldas ayuda a la imagen a que sea más representativo de cualquier padre y cualquier hijo que se están abrazando, y por tanto una mejor representación. Color blanco. Es el único cuaderno de todos que tiene todo este trasfondo blanco, ¿no? Pues un poco con la idea de que el blanco es el color de la paz, que es fruto del perdón. Entonces, como buscar enseguida el fruto del perdón, que es la paz, queda representado aquí. Empezamos con la página 3, pregúntatelo todo. La pregunta existencial, que es la que va a dar el sentido a toda la primera parte, que es la catequesis pre-catequética, ¿no? Perdón, la parte precatequética, a partir de esta pregunta existencial: ¿por qué pedir perdón? La precatequesis de este cuaderno consiste en la llamada al perdón entre unos y otros. Por tanto, en esta primera precatequesis no abordamos de un modo completo, lo apuntamos, luego lo veremos sobre todo en escuchamos, pero no planteamos desde el primer momento la experiencia del perdón de Dios, sino que vamos método inductivo, vamos de la experiencia humana del perdón, de la necesidad que todos tenemos de perdonar y de ser perdonados, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, a el origen de esa necesidad de perdonar y de ser perdonados, que es precisamente pues que hemos sido creados a imagen y semejanza de un Dios que es perdón y que es misericordia. Pero todavía no abordamos, que es el tema central de la parábola del hijo pródigo, el perdón
de Dios a los hombres. Como veis en la parábola del hijo pródigo, luego lo veremos, aparecen los dos perdones. El perdón realizado de Dios al hombre, con el perdón del padre con el hijo pródigo, y el perdón no realizado del hermano al hermano, que es la otra cara del perdón. El perdón, como la cruz, tiene una dimensión vertical, la relación Dios y hombre, y una parte y una línea horizontal que es el perdón entre los hombres, entre los hijos de Dios, ¿no? Bien, entonces quiero decir con esto que es muy importante que tengamos enseguida la clave de que toda esta primera parte vamos a partir de la línea horizontal del perdón entre los hombres, para desde ahí ir a la línea vertical, el perdón de Dios, ¿no? El vídeo de la película Un largo viaje, decimos en la guía, las heridas del cuerpo a veces se curan del todo, las del alma casi nunca. En la película Un largo viaje vemos un oficial inglés atormentado por las torturas sufridas por la inquina personal de un soldado japonés en la Segunda Guerra Mundial. Tras años de incesante búsqueda, cuando lo encuentra de nuevo cara a cara, inesperada e inexplicablemente brota una mirada de misericordia y con el perdón recupera la paz perdida. Yo no he elegido para las escenas de la película, porque la película las tiene ninguna, no nada más que la de la tortura, la de los golpes, pero incluso no viéndosele a él golpeado, sino viéndosele a los golpes. Pero la película en la primera parte tiene escenas fortísimas. Pero tampoco en la segunda parte de la película, al final, el momento en el que el oficial inglés le mete en una jaula, sino que he sacado solamente la parte en la que le libera de la jaula. Pero le ha metido primero en la jaula, de momento. De momento, como primera reacción, le ha metido en la jaula. Porque cuando va a hacer este viaje, él no tiene la idea de perdonarle. Tampoco tiene la idea muy clara de una venganza inmediata. Él necesita volver a ver si está vivo a aquel hombre que le ha arruinado la vida. Necesita verle. Y en cuanto se entera de que está vivo, tiene que ir a verle, ¿no? Pero por eso digo que es verdad que la película, una de las claves de la película es que el perdón surge inesperada y inexplicablemente, ¿no? Una mirada de misericordia, y con el perdón es como recupera la paz perdida. El perdón reconocido además no solamente no hace falta que para reconocer esta verdad haya que hacerlo desde la fe cristiana, desde la experiencia humana. Cualquier psicólogo sensato reconoce que el perdón es la mejor terapia ante un trauma producido por una ofensa, ¿no? La venganza no cura las heridas del alma, y el perdón sí puede curar las heridas del alma, ¿no? Bien, entonces eso está de algún modo expresado ahí, ¿no? El dolor es el calor de cultivo tanto del deseo de venganza, y por tanto el odio, como del deseo de perdón y por tanto de amor, ¿no? El odio lleva a la venganza y el amor lleva al perdón. Pero tanto ese odio como ese amor tienen un caldo de cultivo único, un origen único, un caldo de cultivo es la mejor expresión, es decir, se cuecen, el resultado puede ser totalmente distinto uno de otro, puede ser odio, venganza, amor, perdón, pero se cuece en el dolor, ¿no? Y el resultado puede ser muy distinto, ¿no? Por eso se dan tantos episodios a lo largo de la historia del paso de uno a otro, del paso inmediato entre un deseo de venganza a un deseo de perdón. Es una conversión, normalmente a la luz del Evangelio, pero es una conversión. Pero desde ese único caldo de cultivo. Y no es casualidad que apenas se den pasos a la inversa. Apenas se dan pasos a la inversa. Es decir, las situaciones de venganza son situaciones porque el deseo de venganza
ha surgido, ha crecido, se ha mantenido y se ha, digamos, expresado con un gesto mayor o menor de venganza. Pero normalmente no conocemos historias, es muy raro encontrar historias en las que alguien haya pasado del perdón a la venganza. Y sin embargo conocemos miles de historias en las que se pasa de la venganza al perdón. Esto es muy interesante porque esto es, de algún modo es una prueba histórica de cómo estamos hechos, de que es verdad que tenemos la huella del pecado original, pero es mucho más verdad aún que la gracia de Dios actúa en nosotros y que el deseo del bien nos hace mucho más bien, valga la redundancia, que el del mal, y que al final pues los cambios se dan casi siempre en esa línea. Otra cosa es que no haya un cambio, que haya una ofuscación en el mal, una ofuscación en el deseo de venganza. Pero es muy raro que se produzca un paso del perdón. Cuando se conoce el deseo de perdón, es muy difícil que se vaya al deseo de venganza. No quiero decir que no pueda haber algún caso, pero son muy escasos, ¿no? Y no conocemos en general, tanto en la historia general de la humanidad como de grandes historias, de grandes acontecimientos o de grandes personajes, como en la historia más o menos cercana, en la historia del día a día, no conocemos muchos casos de estos, ¿no? En cambio sí que sabemos que en todos los momentos de gran tensión, en guerras civiles, en situaciones realmente trágicas, donde se ve lo peor del ser humano, siempre hay una página blanca, una página que también en esas situaciones surge la heroicidad de la donación de unos a otros, de la entrega de la vida y también del perdón, ¿no? Sabéis que hace poco, bueno, no sé si siguen los cines, pero hay un documental muy interesante sobre el perdón, con historias tremendas, ¿no? Bueno, pues que trata de explicar también esto, pero podemos encontrar muchas realidades, ¿no? Bien, todo esto tiene que ver con la película, ¿no? Los dos primeros recuadros de la página, ya nos vamos a los recuadros que hay arriba, no hacen referencia explícita ni a la película ni al cuento, pero sí establecen un hilo conductor entre ambos, entre la película y el cuento. Ahora hablaremos del cuento, que es la necesidad de explicitar el perdón para que sea verdadero. Es decir, el perdón necesita ser explícito, necesita ser explicitado. Quedaros con esta idea, porque luego volveremos a esta idea nada más y nada menos que en Cuidamos, al final en las últimas partes del cuaderno, y en referencia ya al perdón de Dios. Pero aquí estamos hablando del perdón entre los hombres. También el perdón de los hombres necesita una explicitación. No hay perdón si no se pronuncia, si no se escribe, si no se deja en manifiesto. No puede quedar el perdón en algo difuso. Es algo tan importante para la persona que perdona y para la persona que es perdonada, que necesita explicitarse de un modo claro, nítido y rotundo. Y en la película aparece claro con un signo muy interesante, que es el de la carta. El oficial inglés sabe que no le basta. En la selección de las imágenes no aparece para nada que hay dos viajes distintos. El primer viaje, que simplemente lo libera lo deja estar y tira el cuchillo por el puente, y luego es cuando hace un segundo viaje, se vuelve a Inglaterra, y luego hace un segundo viaje con su mujer. Y en ese segundo viaje es cuando ya lleva la carta del perdón, y lo que hace es que le entrega una carta. ¿Por qué? Porque es un regalo tan preciado que necesita poder ser guardado, ese regalo. Entonces va por escrito, ¿eh? Esto es muy importante en las historias de perdón, y es muy importante también luego para lo que vamos a ver en la tercera parte del cuaderno, ¿no? Bien, y es muy importante en el cuento, ¿no? La importancia del pacto de misericordia. Esta es una expresión de la tradición espiritual de la Iglesia muy interesante, ¿no? El pacto de misericordia, es decir, dos personas que se han ofendido y que establecen un pacto de perdón, ¿no? Pacto de perdón.
Yo te perdono y estoy dispuesto también a acoger y a dejarme perdonar cuando yo sea el que te ofenda, ¿no? Entonces el pacto de misericordia. Bien. Vamos al cuento. El cuento es un cuento mucho más sencillo, como siempre, que la historia de la película, ¿no? Pero es un cuento muy bonito, Escribir en la arena, ¿no? Está muy bien, además, porque se refleja un poco pues, ese escenario de un desierto, ¿no? Y la propuesta catequética del cuento es nítida y cuenta con una imagen que la fija simbólicamente. En las relaciones personales y sociales hay cosas que conviene escribir solo en la arena para no caer en el rencor, y otras, en cambio, conviene escribirlas en la roca para fortalecer la amistad, ¿no? ¿Qué consiste el cuento? Así dicho rápidamente, pues consiste en la relación de dos amigos que, cuando uno se siente ofendido por el otro, en la arena lo escribe, y en cambio, cuando el otro le hace bien, se entretiene en dejarlo bien fijo en la roca, ¿no? Y termina diciendo: cuando alguien nos lastima debemos escribirlo en la arena, donde los vientos del perdón pueden borrarlo. Pero cuando alguien hace algo bueno por nosotros, debemos grabarlo en piedra, donde ningún viento pueda borrarlo y todos puedan verlo. Es decir, poner de manifiesto más el perdón y más el bien que el mal, ¿no? Cuidado, que esto es interesante también, porque esto no significa no reconocer o no contar o no dejar, digamos, que se conozca el mal, ¿no? El mal hace falta ser conocido, pero no tiene por qué permanecer para siempre el conocimiento del mal. Se puede olvidar con el tiempo. El bien no. El bien, cuanto más permanezca el recuerdo, mejor. Entonces, esta es un poco la idea del cuento, que es muy sencilla, ¿no? Pero que es muy bonito, ¿no? Y por eso en el recuadro, la pregunta del recuadro aprovecha este simbolismo para poder relacionar la moraleja del cuento con la vida real de los interlocutores en la catequesis. ¿Tú también escribes en la piedra lo que deberías escribir en la arena? ¿O en la arena lo que deberías escribir en la piedra? Les proponemos a los chavales que entren en este juego simbólico de escribir en la arena o escribir en la piedra, pero que ellos se puedan implicar personalmente. De ahí pasamos a Escuchamos. Escuchamos es un texto del libro del Eclesiástico. El libro del Eclesiástico y el libro de la Sabiduría son los dos libros que más recogemos a lo largo de los cuadernos en esta página de Escuchamos, ¿no? Libros, por tanto, sapienciales del Antiguo Testamento, ¿no? No te enojes con tu prójimo. Como siempre sabéis, se trata de un texto bíblico más en línea de provocar inquietudes que de dar respuestas, aunque es difícil encontrar un texto bíblico que no dé también respuesta, y en este caso también la da. Hay textos bíblicos como pues algún texto que hemos recogido en los cuadernos del libro de Job o tal, que sí que se queda casi fundamentalmente en el plano de el diálogo del hombre con Dios, lo que el creyente le dice a Dios. Y hay textos donde vemos más la revelación de Dios, en el sentido de que aparece más nítidamente lo que Dios responde al hombre. En este caso, no te enojes con tu prójimo es una respuesta. Pero es una respuesta que ahonda en la herida y, por tanto, en la misma situación que hemos visto ya, tanto en la película, en el vídeo de la película, como en el cuento, ¿no? Por tanto, el texto del Eclesiástico aporta algo importantísimo a esta reflexión precatequética sobre el perdón. Introduce un tercer interlocutor en el proceso del perdón. Por eso aquí ya, como muchas veces ocurre, en esta página hacemos ya un guiño, damos un salto a la segunda parte. No lo damos de un modo definitivo, por eso nos queda todavía otra página en esta primera parte, pero sí que lo adelantamos. Es decir, Dios promete el perdón a los que perdonan y, por tanto, prepara
la catequesis de la segunda parte. No es un cambio radical de decir, cerramos el tema del perdón horizontal y nos dirigimos directamente al perdón vertical, al perdón de Dios cuando ofendemos a Dios. Y no, aquí la clave de la intervención de Dios es la de que Dios promete el perdón a los que perdonan. Que esta es una clave permanente ya en el Antiguo Testamento, pero de un modo mucho más desarrollado y mucho más explícito en el Nuevo Testamento. Por eso os pongo aquí este texto del Eclesiástico, es el anticipo veterotestamentario, es decir, del Antiguo Testamento, a la sexta oración del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos viene a decir todo este texto, no hace falta que ahora lo leamos, es que perdona a tu semejante, porque sólo así acogerás el perdón de Dios. Es la misma idea, ¿no? En el primer punto del recuadro, veis que el recuadro aquí es un recuadro amplio, porque este texto da mucho juego catequético, entonces es un recuadro en lugar de con un solo punto, una sola propuesta, con dos. Normalmente cuando hay este tipo de propuestas en los recuadros, con mucha libertad, no hace falta usar los dos, podéis solamente elegir uno de los dos y sobre la marcha ver si conviene aprovechar el otro, ¿no? Pero en principio tampoco es necesario los dos, ¿no? Pero aparecen dos propuestas, ¿no? En el primer punto del recuadro proponemos además la relación de este texto con la parábola del deudor de los talentos. Aprovechamos para citar otro texto del Nuevo Testamento, el de la parábola de los talentos. Invitamos a que pongan nombre a sus deudores, que es de donde luego entendemos también el enclave con la expresión del Padre Nuestro, ¿no? Es decir, esa parábola en la que Jesús pues, nos muestra la historia de aquel que iba teniendo deudores, pero al mismo tiempo él estaba endeudado con su jefe y al final pues tiene que andar pidiendo, ¿no?, a sus deudores, pero él no es capaz de perdonar. Su jefe es capaz de perdonarle las deudas, pero él no es capaz de perdonar a sus deudores. Y por eso al final, ¿dónde estás? ¿Qué nos muestra esta parábola? Como tantas parábolas de Jesús, como la del Hijo Pródigo, lo vamos a ver, es siempre una simbología, una metáfora de la relación con Dios, Padre, ¿no? Entonces nosotros vamos a pedirle perdón a Dios, estamos tan felices porque nos ha prometido el perdón, y luego nosotros somos tan mezquinos como el de la parábola, que no somos capaces de perdonar las deudas pequeñas que tienen otros con nosotros. Bueno, pues esto evidentemente aparece también en este texto. Por eso aquí decimos en el punto, Jesús responde con la parábola del deudor de los talentos: toda aquella deuda que te la perdoné porque me lo pediste, ¿no debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? ¿Te atreverías? Le preguntamos a los chavales, ¿te atreverías a ponerle nombre a cada una de estas dos deudas, la del otro contigo, tuya con Dios, en tu propia vida? Piénsalo. Fijaros que no ponemos aquí, compártelo, porque esto puede ser muy personal. Piénsalo. Entonces es bueno que él lo piensa y en todo caso le podemos preguntar sin necesidad de que lo cuente, si quiere contar algo sobre todo de la línea más horizontal, pero en principio es que nos pueda confirmar que lo ha pensado, ¿no? Que le demos la oportunidad de pensarlo. En el segundo punto del recuadro les proponemos la visualización de la venganza y del perdón en esa especie de, lo pongo yo aquí en este esquema, el gran hermano mundial del instante en el que estén. Es decir, que ellos puedan hacerse la pregunta y puedan imaginarse en cuántos lugares ahora mismo hombres y mujeres, jóvenes y mayores, ¿están pensando en la venganza o están pensando en el perdón? Y por el contrario, ¿cuántas experiencias ahora mismo están dando vida al escandaloso mensaje evangélico de la reconciliación? Que ellos se puedan imaginar que en ese mismo instante que están en la catequesis, en todos los continentes, en todo el mundo, habrá personas que por distintas circunstancias estén pensando si vengarse, si perdonar, y al mismo tiempo que también en ese instante, en muchos lugares de la tierra, se está viviendo el mensaje evangélico
de la reconciliación y del perdón, ¿no? Bueno, pues que se imaginen eso. Y luego llegamos, bueno, el dibujo favorece la cercanía de su realidad del perdón que se propone, pues con dos chavales, no sé yo muy bien si son preadolescentes, niños o qué son los dos chavales que vienen aquí, pero bueno, han intentado reflejarlo lo mejor posible. No es el mejor dibujo de todos los cuadernos, todo se ha dicho, pero bueno, nos sirve, ¿no? Nos sirve, vale. Y nos vamos, que es muy interesante, yo creo que es de las páginas de Soñamos más logradas de los cuadernos, es una página muy interesante esta de Soñamos, con dos textos, no uno, podríamos haber puesto uno solo, normalmente es un poema. Dos textos, se llama Iván y no dudaría, la canción, la letra de la canción de Antonio Flores. ¿Por qué estos dos textos? Vamos a ver, pongo aquí, en este caso, en el caso de este cuaderno, no ofrecemos un poema. No ofrecemos un poema como en la mayoría de los cuadernos, sino que disfrazamos un testimonio de poema. Esto es un testimonio. Yo lo tenía recogido por escrito. Entonces, lo único que he tratado de hacer es expresarlo de un modo, pues utilizando lo que se llama la prosa poética. Es decir, darle un tono lírico, por el objeto, por el tema, por el estilo, pero sin los elementos formales de la métrica y la rima, porque me hubiera salido seguramente un chasco de poema. Entonces es mucho mejor hacer prosa poética para contar una historia que hacer un poema, a no ser que se sea un poeta y entonces se sepa hacer bien, ¿no? Entonces es prosa poética, pero es un testimonio que yo conocí personalmente a este Iván en un encuentro mundial de la juventud, en los testimonios que se dieron de los primeros encuentros, y es un testimonio de un soldado en la guerra de los Balcanes, ¿no? Entonces está ahí el testimonio, y sí que merece la pena el leerlo para entender luego por qué la canción, ¿no? Se llama Iván y su historia es verdadera, un joven soldado croata que volvió una fría mañana de invierno al campo de batalla mientras sus ojos no podían dejar de humedecerse. Por dentro está deshecho, viene de ver los cuerpos de sus padres y sus hermanas maltratados, mutilados, asesinados. Por sus venas pasan todo tipo de sensaciones, odio, rencor, deseo de venganza, desesperación, absurdo, muerte, destrucción. Pero Iván aprieta entre sus manos un rosario que siempre lleva en el bolsillo. Poco a poco lo acaricia, mientras su llorar empieza a parecerse más al llorar de su infancia. Y comienza a susurrar una y otra vez la palabra que nunca nadie costó más pronunciar: perdón, perdón y paz. Y en la trinchera empuña ahora un arma que ya no le da ninguna seguridad. Es un peso inútil porque ha decidido no disparar más a matar. Claro, con un testimonio como este es muy difícil no acordarse y no aprovechar la canción de No dudaría, porque es que es la misma historia, sin Iván, pero es la misma historia. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Bien, parece que el poema de No dudaría expresa muy bien este testimonio, ¿no? Y como es una canción que se puede poner, la canción la encontráis, os he puesto aquí el acceso de YouTube directamente, está también en la guía, pero vamos, basta poner en YouTube No dudaría Antonio Flores y ya tenéis 200 versiones distintas del No dudaría, y es una canción que viene muy bien. Entonces, sobre todo la hemos puesto aquí la letra, pero para que se oiga, ¿no? La foto, pues un soldado de espaldas, insistimos en salir de espaldas en estos temas, por mantener un poco el anonimato, ¿no? Representa a la vez que universaliza el testimonio que se propone, ¿no? Y mi diario y todo esto que tiene que ver conmigo, que los chavales puedan expresar aquí, y como siempre, pues la imagen es la única que dice algo de esta página. La imagen pretende inducir mirada certera, enfoque profundo, el enfoque del perdón, ¿no? Una mirada fija, como la parece que tiene este chaval, ¿no? Vamos a la segunda parte. La segunda parte, la catequesis querigmática. Empezamos por esta primera página, ven y escucha.
El segundo y el tercer bocadillo deberían estar en el orden inverso. Estas son las típicas cosas que hasta que uno no repasa, aunque lo haya repasado 1000 veces antes de la edición, pero yo no me di cuenta y ahora cuando lo veo, no pasa nada tampoco, pero yo cuando lo estuve preparando un poquito más ayer dije, ¿y esto por qué no está el tercero en el segundo lugar y el segundo en el tercer lugar? Porque es el orden de los... Pero bueno, no pasa nada. De todas maneras aprovecho para decíroslo, porque como lo tenéis ahí, pues si lo podéis luego invertir, si lo vais a usar de algún modo y lo podéis invertir, pues mejor, ¿no? Por mantener un poco el orden de las 4 páginas que hay en esta segunda parte, de las 4 secciones, ¿no? El del testimonio de Ana, que va a ser la parte testimonial, el admiramos, que luego hablaremos de ello, añade una clave. Se utiliza aquí la expresión que no se utiliza luego en el texto, se trata de un milagro de Dios, aunque con la connivencia humana, ¿no? Este tipo de testimonios es tan palpable que hay una gracia especial de Dios en testimonios tan fuertes que por eso aquí utilizamos esa expresión de un milagro de Dios. Y una clave nueva también en el tercer bocadillo, la relación con el poema de Lope de Vega. Aquí citamos este poema de Lope de Vega porque no podíamos meter en la página de oración 20 cosas, ¿no? Y entonces yo tenía la duda, porque venía muy bien meter el poema, y dije, bueno, pues lo meto en el bocadillo, por lo menos una frase del poema, ¿no? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta, cubierto de rocío, pasa las noches del invierno oscuras. Bueno, por lo menos citarlo, para que también a los chavales, pues la buena poesía religiosa, pues puedan tener una relación. Nos vamos enseguida a Miramos y Admiramos. Miramos el coraje de la reconciliación, como siempre en la página de Miramos, o como casi siempre, en unas más que en otras, el texto explica la foto y no al revés. Del resto de las páginas del cuaderno, como la foto es un apoyo al texto, menos en esta, donde la foto suele ser foto histórica, foto, digamos, de noticia, y la foto es la que marca, ¿no? Es la que nos introduce en el texto, ¿no? Porque nos cuenta una historia, y por tanto un testimonios, pero digamos asumidos eclesialmente como una realidad comunitaria o como una realidad eclesial, ¿no? En este caso la foto del Papa con las víctimas de la violencia en Colombia que dieron estos testimonios en el viaje del Papa a Colombia de 2017, que dieron un testimonio de perdón. Recogemos el mensaje más importante del Papa: el perdón no está reñido ni con la verdad ni con la justicia. Esta es una de las claves importantes en la catequesis sobre el perdón cristiano, es que el perdón no está reñido ni con la verdad ni con la justicia, ¿no? Estamos todavía en la continuación de la precatequesis, aunque estemos ya en la segunda parte, que es catequesis querigmática, pero precisamente esta página todavía tiene mucho de la primera parte. ¿Por qué? Porque estamos en una experiencia de perdón horizontal, de perdón de unos a otros, de las víctimas a los verdugos, ¿no? En el sentido de que seguimos hablando del perdón entre los hombres. Pero es precisamente en el final del recuadro cuando se les propone ya a los chavales, a los interlocutores de la catequesis, dejar que sea el mensaje del perdón del Dios del Evangelio el que explica esta no contradicción entre perdón y justicia. ¿Cuál es el recuadro? Lo leemos. Justicia, venganza y perdón son compatibles. La venganza claramente es incompatible tanto con la justicia como con el perdón. Pero piénsalo bien, ¿lo son justicia y perdón? Recuérdalo cuando veas lo que pensaba el padre y el hermano de la parábola del hijo pródigo. Por lo tanto, aquí es donde sí que ya estamos haciendo, pues como preparándoles para la lectura con una pregunta abierta para que luego ellos, a la luz de la parábola del hijo pródigo, puedan responder a esta pregunta, ¿no?, de la justicia y la perdón, porque esta es realmente una de las claves, no la única, pero una de las claves de la incomprensión entre el hermano mayor y el padre del hijo pródigo, ¿no? Para el hermano mayor ese perdón no es justo, porque no es igualitario para con él, ¿no? Y entonces no es justo, ¿no? Entonces aquí entramos en ese tema. Pasamos a Admiramos, Ana y el milagro de las facendas de la esperanza.
Se trata también de un testimonio real. Yo tuve la suerte, la gracia de entrevistar a Ana en Brasil. Yo, como me he pasado muchos años de mi vida sacerdotal dedicado al periodismo religioso, pues he tenido la suerte de conocer muchos testimonios, muchas realidades. ¿Qué me iba a decir a mí que luego todo eso podría ser útil en la catequesis? Bueno, pues cada uno tira de lo que tiene, ¿no? Yo me acuerdo, Leopoldo Calvo Sotelo, que fue presidente del gobierno por unos días, ¿no?, en el año 81, que yo recuerdo una conferencia que dio muchos años después, que era no sé qué sobre el hombre, no me acuerdo el título de la conferencia, pero lo que no se me olvidó, y yo creo que a ninguno de los que estamos allí, es cómo empezó. Empezó leyendo el título, el hombre, un factor de no sé qué, y dice, hombre, señores, yo del hombre no sé, yo no soy filósofo, ahora, yo soy hombre, pues yo le voy a hablar de mí, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, yo hablo de las cosas que conozco, ¿no? Entonces, y hay tantos, otros no están tomados pero en este caso es uno de estos textos, como el diván, que antes hemos puesto, pues también, porque yo esos testimonios, ¿por qué los recogía? Porque luego yo, pues, o para un medio de comunicación o para otro, transmitía testimonios de las JMJ, de tal. Entonces, bueno, pues eso te va. Si luego las cosas, aunque guardes un 10% de todo lo que recoges, pues si lo vas guardando, pues tienes. Y yo el año 2007 era el viaje de Benedicto XVI a Brasil, a la clausura de la asamblea plenaria de los obispos latinoamericanos, de los obispos de todos los países de Iberoamérica y del Caribe, y en la que, por cierto, fue la asamblea de los obispos latinoamericanos, que son importantísimas todas, ¿no?, desde Medellín a Puebla, bueno, pues son todas muy importantes, y la de Aparecida es la última, porque se tiene cada bastantes años, ¿no? Y fue la asamblea de los obispos, cuyo relator principal fue el cardenal de Buenos Aires entonces, Jorge Mario Bergoglio, y que le dio un impulso importantísimo. Y muchas de las cosas de las que hoy estamos hablando en la Iglesia, porque es magisterio del Papa Francisco, como es, por ejemplo, el principio de misioneros, discípulos misioneros, pues viene de Aparecida. Por lo tanto, Aparecida es muy importante ahora en este pontificado volver a poner la vista en Aparecida. Pero en este caso no es para entrar en la teología de Aparecida, sino por entrar en este testimonio, porque el Papa Benedicto XVI, en su viaje a Brasil, Aparecida, él quiso, sobre todo en un país como Brasil, con tantas diferencias sociales, él dijo que quería conocer una experiencia de iglesia, visitar una experiencia de iglesia de cercanía con los más necesitados. Y fijaros, en Brasil hay miles de experiencias de este tipo, ¿no? Pero una que también estaba relativamente cerca de Aparecida, no estaba muy lejos, era la de las Facendas de la Esperanza, que es una realidad que está en varios países del mundo, fundada por un franciscano, el padre Hans, un franciscano alemán, y que es una experiencia de recuperación de toxicómanos. Es la experiencia en el mundo de recuperación de toxicómanos de más éxito. El 85% se recupera. Eso, no hay ninguna experiencia ni laica ni religiosa en ninguna parte del mundo que tenga un índice de recuperación tan fuerte. Y la metodología, la terapia que utilizan es fundamentalmente la palabra de Dios. Hay unas religiosas también de clausura que están allí rezando por los que están y que están allí mismo con ellos en la facenda. Las facendas son las haciendas, ¿no? En brasileño son como las haciendas, las fincas, ¿no? Entonces, esta es una finca, hay en Alemania, hay en Argentina, hay en muchos sitios, ¿no? En España no hay ninguna. Yo estuve moviéndome, yo a partir de ese viaje pues mantuve bastante relación con el hermano Hans y con el padre Hans y con otros de allí, y yo estuve haciendo la gestión que me pidió José Ignacio Munilla, el obispo de San Sebastián. Él tenía mucho interés en llevar hacer las Facendas de la Esperanza en San Sebastián. Y estuvimos a punto de conseguirlo, pero al final pues hubo muchas dificultades y quedó sin edía, y no sé cómo está ese proyecto, ¿no? Pero, porque realmente es una experiencia preciosa y sería bueno que hubiera en España. Pero bueno, no me enrollo. Aquí lo que cuento es el testimonio de Ana, ¿no? ¿En qué consiste este testimonio? Pues es un testimonio impactante.
muestra el giro de 180 grados de su protagonista, dado por un encuentro con la palabra de Dios. Ana empezó de niña a traficar con droga. Del tráfico de droga, aun siendo menor de edad, le llevó a ser una asesina a sueldo, es decir, los que no pagaban, pues a ella la mandaban para que matase a los traficantes que no pagaban, ¿no? Al final la policía la encuentra, la meten en la cárcel, y en el juicio, como es menor de edad, en el juicio, además de pasar unos años en la cárcel, la dejan salir de la cárcel para que pueda ir a un centro de recuperación como toxicómana, porque también lo era traficante, toxicómana y había matado a gente, ¿no? Y entonces ella va a las Facendas de la Esperanza. La Facenda de la Esperanza está muchos años, y allí en ella pues se produce una experiencia de conversión impresionante. Pero a mí lo que más me llamó la atención de la entrevista que la hice, que estuve mucho rato hablando con ella, es que ella tenía muy claro su deseo, y la desaconsejaban que no lo hiciese, pero ella, su mayor empeño tenía que salir ya a los pocos meses, porque ya había terminado toda la terapia, estaba perfectamente curada, y todo su deseo es que tenía que ir a una de las casas de las familias que ella había matado a alguien para pedirles perdón. Todos le decían que meterse en eso significaba pues volver a un ambiente donde lo más seguro es que la mataran a ella, pero para ella era algo imperioso, porque ella había entendido que ella tenía que pedir perdón por lo que había hecho, ¿no? Y que ella tenía que hacer este gesto, ¿no? Y luego yo no pude seguir, porque claro, estas cosas, los protocolos de seguridad pues son muy grandes. Luego intenté enterarme al final qué había pasado con Ana, pero ya le perdí la pista, ¿no? O sea que no sé cómo terminó la historia de Ana, ¿no? Lo que sí que sé es que ella dio en esta entrevista que la hice, que luego salió publicada, que tal, pues un testimonio muy grande. Bueno, pues yo aquí cuento un resumen de esta experiencia, ¿no? La sugerencia de simulación de un diálogo con Ana permite personalizar la relación del testimonio con la vida de cada uno, que es lo que yo propongo en el recuadro. Es decir, si para mí fue impactante dialogar con Ana, me parecía que era importante poner a los chavales en esta situación, ¿no? Si conocieses a Ana, ¿qué la dirías? Y si ella te conociese a ti, te conociese bien, ¿qué crees que te diría a ti? No, se trata de que entren en una especie de relación personal. Por supuesto, la foto no tiene nada que ver con Ana, porque yo no tengo ninguna foto de ella, porque porque en estos testimonios, por eso, igual como antes hemos dicho de espaldas y tal, en estos temas te los cargas con una foto directa, ¿no? O sea que aquí no es Ana para nada. Esa es una foto, bueno, con ese símbolo de sembrar, ¿no? Pero no es para nada ella, ¿no? Entonces, os cuento la anécdota, y voy enseguida porque no me enrollo, pero os cuento la anécdota de que para mí, yo tuve la oportunidad allí de presenciar la imagen para mí más impresionante del Papa Benedicto XVI. Porque estando allí en las Facendas de la Esperanza, su visita, hubo un gran encuentro al que invitaron a 800, además de los 200 que estaban allí en las facendas, invitaron a otros 600 de los que habían dejado las facendas, de toda América, casi toda América. Todos iban con unos niquis blancos, con unos que venía el logo de las facendas, todos en blanco, ¿no? Con un cariño al Papa, subieron a hacer algunos testimonios, le abrazaron, bueno, Pero el Papa tomó la decisión de bajar y mezclarse con ellos. Y los de seguridad no le dejaban. Entonces todos lo estábamos viendo. Yo estaba muy cerca de donde estaba el Papa y lo estábamos viendo clarísimamente. Yo lo pude ver pues a la distancia de aquí a donde están los libros. Estaba el Papa. Y él quería bajar y no le dejaban. Y entonces ves a un Benedicto XVI, era en el año 2017, estaba ya, o sea, que se le notaba, en 2007 llevaba un año de Papa, estaba con cierta fortaleza, pero bueno, siendo como con su, que no era un chaval de 20 años, ¿no? Yo vi perfectamente cómo hizo violencia, en el sentido positivo de la palabra, para apartar a los de seguridad. Los echó de un lado a otro, pero haciendo fuerza con los brazos, bajar las escaleras y mezclarse
con esos chavales donde ya no se le distinguía, porque el de blanco y todos ellos de blanco, y claro, el susto que tenían, porque claro, todos estos chavales eran chavales que habían tenido, muchos de ellos, historias como Ana. Entonces podía ser un peligro, y quién no saca en ese momento, quién pueda ver. Al Papa le daba igual, él quería estar con ellos, abrazarles uno a uno, y allí estuvo más de media hora con estos chavales. Me gusta contar esta experiencia porque siempre se dice, el Papa Juan Pablo II, el Papa de los gestos, o el Papa Francisco, el Papa de los gestos, y lo son, pero Benedicto XVI, siendo más tímido, y siendo un papa que le costaba saludar así, hacía así, porque era pues bávaro, era alemán, pero cuando él quería tener un gesto porque le salía del alma, no había quien le parase, como fue en este caso, ¿no? Fue una experiencia impresionante. Bueno, me salto porque si no me quedo en las anécdotas. Yo podría pasar toda la vida contando anécdotas, pero las anécdotas luego en la catequesis son fundamentales, ¿eh? Dan mucho. Claro, son importantísimas. Bueno, nos vamos al centro de la catequesis, que es escuchamos la parábola del hijo pródigo. Como siempre, criterio general, clima de oración, mejor oratorio de capilla, etc. Bien. De la guía recojo esta explicación de la guía. En esta catequesis son importantes dos cosas. La primera y fundamental, descubrir el rostro misericordioso y lleno de ternura de Dios. Puede ser útil observar cómo el padre no le deja terminar la frase ensayada del hijo pródigo para pedirle perdón. La misericordia se adelanta a la confesión. Si os fijáis en la parábola del hijo pródigo, bueno, la tenemos aquí delante, aparece como el hijo pródigo va preparándose. Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Él se está ensayando, cuando llegue, esto es lo que le quiero decir, ¿no? Pero luego, cuando el padre lo recibe, enseguida el padre dijo a sus criados, como aquí he recogido como la parábola es muy larga y aquí he puesto puntos suspensivos en este texto, en el cuaderno, pues no aparece todo. Conviene que en la proclamación se haga el texto completo, el texto completo, porque merece la pena de hacer el texto completo, ¿no? Entonces, aquí no aparece porque es una de las frases que se ha colado, que es cuando llega y le quiere empezar a decir al padre: he pecado, y se queda media frase. Es decir, son detalles de la parábola que Jesús hace que son importantes, ¿no? No le deja terminar, ¿no? Esto es muy importante. Yo esto se lo digo muchas veces también cuando he dado algún retiro que me han pedido en el seminario a los diáconos antes de ordenarse sacerdotes, hablando del sacramento de la confesión, del que luego vamos a hablar, ¿no? Cuando una persona arrepentida, no hay que esperar a que lo diga todo, ¿no? Porque eso es lo que hace la parábola del hijo pródigo. El perdón por delante, antes de que parece que estamos esperando aquí. Yo no me imagino al padre del hijo pródigo, que es Dios Padre en el ejemplo que nos quiere poner. A ver, ¿qué me vas a decir? Voy a escucharte, a ver por dónde vas, ahora que vuelves. A ver por dónde vas, ¿no? Y mirándole así fijamente, y a dejar que el otro se exprese, y ya no sabe, que se ponga nervioso. No, está feliz y contento desde que le ve de lejos. No le deja terminar de decir, porque está delante el perdón, ¿no? Entonces me parece que esta es una actitud muy importante para resaltar en esta parábola. Pero bueno, no voy a entrar aquí en hacer el sermón de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Pero también, si tienes tiempo, presentar en el contexto de la lección divina el relato literario de la parábola de la madre del hijo pródigo, que ayuda a entender también el rostro maternal de Dios. Por eso os hemos entregado hoy esta hoja. Esto es un texto literario, esto no es palabra de Dios, esta no es la palabra del hijo pródigo. ¿No os ha dado, Blanca, esta hoja? Sí. Si alguno no la tiene, toma. Sí, pero a ti, si no la tienes ahí, dásela. Pues ahí la tienes. Y como no la voy a leer. Entonces, está en la página web. En la página web, en recursos, hay unos cuantos que se llama Textos con Miga. Si buscáis en el buscador
parábola de la madre o la madre del hijo pródigo, pues tenéis el texto. Es un texto literario hecho por una autora española, una catequista, contadora de cuentos y profesora de religión, y es un texto literario. ¿Pero por qué os lo paso? No para confundirlo, pero sí sirve como un texto de meditación, sí sirve como un texto de lectura espiritual. ¿Por qué? Porque nos da la perspectiva de, con la misma actitud que el padre, cómo sería la actitud de la madre, ¿no? Y luego nos ayuda a ver esta idea que está recordando mucho el Papa Francisco, pero que está en la tradición de la Iglesia, ¿no? Que es el rostro materno de Dios, ¿no? Que es muy interesante. Una de las películas que utilizaremos, porque la misericordia de Dios es la misericordia de la ternura, y nosotros desde el punto de vista antropológico identificamos mucho más claramente la ternura en la mujer y respecto a los hijos en la madre que en los padres, ¿no? Entonces es simplemente una cuestión simbólica, pero que es importante, ¿no? Una de las películas que hemos recogido, y además la hemos recogido porque me lo dijisteis vosotros, no vosotros, algunos de los que estáis aquí, pero sí en la formación de los jueves, cuando yo iba contando, estamos preparando estos materiales y vamos a poner películas y tal, y entonces de repente un día me vienen 3 catequistas cuando termina la sesión y me dicen, me imagino que habrás elegido entre las películas la película de la cabaña. Y yo, pues no la he elegido, ¿no? Pues la tienes que elegir. Y entonces yo dije, Vox Populi, ¿no? Tengo que por lo menos conocerla. Había oído algo, pero no la había visto la película. Entonces vi la película. La primera vez me gustó menos, la segunda me gustó más, ¿no? Porque la vi 2 veces. Y efectivamente la aprovechamos porque es una película muy interesante. Porque es la única película que se atreve a poner como personajes a los miembros de la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y hay actores que hacen del Padre, el Hijo y el Espíritu. Y así como el Espíritu Santo lo representa una joven, el Padre aparece casi siempre como madre y a veces como padre. Y cuando aparece como padre y le dice el que está en ese diálogo con ellos, ¿no? Le dice en un momento determinado, bueno, ya cuando veamos esa película hablaré de ello, ¿no? Pero le dice en un momento determinado, dice, ¿y ahora por qué? Dice, porque ahora, para que me entiendas, es mejor que sea padre, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy sugerente, ¿no? Bueno, pues la dimensión materna, no entro aquí en esto, pero ahí tenemos, ¿no? Entonces, la segunda idea muy importante para adolescentes y jóvenes, dentro de los que los más formados pueden pasar por la tentación de la autodesestima, de atormentarse en el descubrimiento de sus debilidades y faltas, ¿no? Este es un momento también, pues, de la adolescencia, de ir redescubriendo cómo son ellos mismos, ¿no? De cuando son niños, el conocimiento que tienen de ser de sí mismos es un conocimiento más reflejo, ¿no? Ellos se ven a sí mismos según les llega la imagen que de ellos tienen sus padres o que tienen los demás. Cuando ellos empiezan a mirarse a sí mismos desde dentro, es en la adolescencia, y entonces ahí es cuando aparece, por un lado, la autoestima en cuanto a que empiezan a descubrirse que se ven a sí mismos, y entonces, pero también la pérdida de la autoestima cuando se encuentran con sus debilidades, con sus fallos, Entonces, bueno, en este contexto está muy importante descubrir la necesidad de volver siempre a pedir perdón a Dios y a las personas que nos rodean, confiados al menos siempre en la alegría de Dios por nosotros y en que Él no es jamás ese juez severo, controlador y castigador. Pues seguramente ya no se les presente así en la Iglesia, pero sí se empeña el discurso laicista en hacer creer que es así como se le presenta en la Iglesia. Y esa anticatequesis también llega a estos chavales. Es decir, no se trata de que en el seno de la Iglesia pueda haber algún despistado, algún cura o algún catequista despistado por decirlo de algún modo, que cuando habla de Dios habla de un Dios castigador, severo, que es como él. Eso ha existido en la predicación, no ha existido en el magisterio de la Iglesia, pero sí ha existido en la predicación ordinaria, en la pastoral, en algunos momentos, en algunas situaciones, pero no es hoy, no creo yo que hoy en general eso exista. Pero sí que es una de las claves de los tópicos y de los prejuicios laicistas con la Iglesia, de que nosotros creemos en esto. Y ese mensaje sí que llega a los chavales.
les llega por otro lado, ¿no? Tener siempre en cuenta que cuando estamos dando catequesis, sobre todo a los adolescentes, más que a los niños también, pero menos, cuando estamos dando catequesis a los adolescentes y a los jóvenes, no somos los únicos que les damos catequesis. Nosotros les damos la catequesis cristiana, pero hay otra catequesis que están recibiendo, que no es que sea una catequesis de otros valores o de otro, no, es que es una catequesis porque es también una insistencia en un mensaje que va a desprestigiar lo cristiano. Lo tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Entonces, bueno, pues también aquí esto es importante. Respondemos, con este evangelio adquiere especial relieve la última pregunta: ¿qué le digo a Dios? Después de la parábola del hijo pródigo, ¿no? ¿Qué le digo a Dios, ¿no? ¿Dónde me sitúo, ¿no? ¿Me sitúo en el hijo pródigo, en el hijo mayor? ¿Dónde me sitúo, ¿no? Meditamos. Cuando amamos de verdad, Señor, dame a todos los que están solos. Estos son los dos textos que utilizamos, que proponemos aquí en Meditamos, ¿no? No, aquí no se perdona, está mal, ¿eh? No he cambiado el título, está el título del anterior, ¿no? Aquí los títulos es Cada mañana y oración a mi amigo Jesús, ¿no? De la guía ponemos las oraciones de Pax Loidi cada mañana, dirigida a Dios Padre, y de Juan Carlos Carvajal a mi amigo, dirigida a Jesús, nos ponen ante la necesitada actitud espiritual de confianza a Dios. Cada mañana propone que esta confianza en Dios debe ser constante y reiterada de cada día, porque así es el abrazo de la misericordia de Dios. La parábola del hijo pródigo no representa solo historias de conversión que suponen un antes y un después en toda una vida, sino también la experiencia cotidiana de volver a empezar, ¿no? Por eso viene bien este mensaje de este poema, de esta oración tan bonita. Cada mañana sales al balcón, cada mañana bajas saltando las escaleras, cada mañana me cortas la palabra y te abrazas sobre mí, ¿no? Es una oración dirigida al Dios misericordioso que cada mañana nos está buscando con su misericordia, ¿no? Entonces, y luego la oración a mi amigo Jesús, encontramos el ámbito de esta confianza, que es la especialísima relación de amistad con Jesús. Es decir, la propuesta más importante de toda esta catequesis con los adolescentes es que ellos descubran esta especial relación de amistad con Jesús. Jesús, su mejor amigo. Es el momento en la adolescencia donde descubren el valor de los amigos, donde las amistades se hacen más fuertes, pues que puedan tener a Jesús como amigo, y esta oración que tiene dentro también este mensaje de la misericordia, pero en ese contexto. Tercera parte, nos vamos a la catequesis formativa. En Abre los ojos encontramos todos los colores de los 7 aspectos que introduce las 7 secciones, pero el bocadillo naranja añade una frase interesante del santo y el azul del Papa Francisco. En el naranja del santo, que ya aquí adelantamos, es José María Escrivá de Balaguer, ponemos la frase: Dios no te arranca de tu ambiente, pero ahí te quiere santo. Bien, pues es una frase nueva que aparece ahí, ¿no? Y luego en el Papa Francisco aparece también una frase del Papa Francisco ¿en cuál es? Está aquí, estoy yo situándome en el azul, ¿no? En el azul, que es nos comprometemos. Desearía el Papa Francisco que todos asumiéramos el grave compromiso de promover la cultura de la solidaridad y del encuentro. Pero bueno, son introductorias en todo caso, ¿no? Vamos ya a cada una de las partes. Aprendemos. En Aprendemos es muy importante el secreto revelado de Dios, que es amor misericordioso y fiel a sus promesas. Tanto el título como la sugerencia del recuadro no están en el texto de Testigos del Señor. Es decir, los 4 puntos que aquí aparecen, que ahora vamos a decir una cosa de estos 4 puntos, están tomados literalmente de una de las páginas de Testigos del Señor. Pero el capítulo donde se abordan, donde están estos textos de Testigos del Señor, no utiliza esta expresión. Esa expresión la hemos querido añadir porque es una expresión muy catequética, la del secreto, ¿no? Entonces, de hecho, en el recuadro explicamos un poco esto. En nuestro lenguaje ordinario utilizamos la palabra revelación para designar que alguien nos ha sorprendido. Y señalamos, por ejemplo, al deportista revelación del año, y también para descubrir la transmisión de un secreto
Aquí está mal esta palabra, ya os lo he puesto ahí, es una errata que me he dado cuenta ahora, no es te relevo, de un relevo, sino te revelo. Ahí hay una confusión de la V y la L, ¿no? Te revelo un secreto, decimos. ¿Crees que la revelación de Dios es una sorpresa? ¿Crees que la revelación de Dios es la revelación de algo que antes no conocíamos, como un secreto del que nosotros no teníamos acceso, ¿no? Entonces está esta idea de el secreto revelado de Dios en el título, ¿no? Los 4 puntos del texto nos hablan de cuál es la intención de la revelación, el amor de Dios para con los hombres. O sea, Dios se nos revela por amor a los hombres, ¿no? La intención de la revelación. La plenitud de la revelación, la encarnación y la redención de Cristo son el punto central de la revelación de Dios. Cuando Dios se revela plenamente es con el misterio de la encarnación y con el misterio de Cristo completo, que es la encarnación, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. El proceso de la revelación sigue un proceso pedagógico, es la pedagogía de Dios, ¿no? Por eso está el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la historia de la revelación de Dios a través de los profetas, es decir, esta relación de un proceso, ¿no? Y el centro de la revelación, que es el misterio de Dios, es decir, lo más importante de la revelación es que Dios nos revela su propio misterio, que es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, y que es que Dios es amor, y amor misericordioso, que no son dos cosas distintas, es lo mismo, porque al decir Trinidad estamos diciendo amor ya en Dios, amor entre 3 personas en Dios, pero un amor que se despliega hacia afuera con la creación, y sobre todo con el centro de la creación, que es el hombre al que tanto Dios ama, ¿no? Entonces, el secreto, o sea, el centro de la revelación es el misterio de Dios. Es verdad que teológicamente siempre decimos que por ejemplo, siempre decimos que Jesús, con su sola persona, nos revela el misterio de Dios y el misterio del hombre, porque la humanidad de Jesús nos muestra al hombre perfecto, la humanidad completa, ¿no? Pero es el misterio de Dios, pero el misterio del hombre en función del misterio de Dios, ¿no? Entonces ahí encontramos el sentido de esto, ¿no? Bien. En este último punto, el misterio de Dios, el centro de la revelación, el último punto que aparece aquí, explica por qué en esta sección presentamos la teología de la revelación. Esta es la pregunta que nos podíamos hacer. Si estamos hablando del perdón, ¿por qué en la página, digamos, de aprender teología, por decirlo de algún modo, ¿no? de ahondar en la fe, ¿por qué hablamos de la revelación? Pues precisamente por esta clave que antes decíamos del secreto, porque por la revelación conocemos que Dios es misericordioso. De hecho, la parábola del hijo pródigo es revelación en bruto. Con esa parábola Jesús nos está metiendo y ahondando en el misterio mismo de cómo es Dios, ¿no? Entonces, bien. Por tanto, esa es la razón. Imitamos. De la guía decimos el testimonio imitamos de un santo español contemporáneo como San José María Escrivá de Balaguer nos propone tanto la grandeza de la dignidad de los hijos de Dios y del valor divino del humano, como le gustaba decir, como la confianza máxima en su misericordia y el valor humilde que supone acudir sin miedo y con frecuencia al sacramento de la reconciliación. Con ellos nos preparamos para la siguiente página que cuidamos. Es decir, ¿por qué hemos elegido aquí este santo para este cuaderno, ¿no? La acción del santo para este cuaderno ha primado este aspecto, así como el criterio de proponer a los santos de la agenda litúrgica de la diócesis de Madrid, ¿no? Que son aquellos nacidos en Madrid o vinculados especialmente a esta diócesis. Por tanto, hemos querido recogerlos prácticamente a todos, ¿no? Hemos dejado fuera a San Justo y Pastor porque los queríamos luego trabajar con los niños, luego veremos si lo vamos a hacer o no, por ser santos niños, ¿no? Y se nos ha quedado también la Madre Maravillas, que también de algún modo, porque eran muchos, pues vincularemos de otro modo, ¿no? Porque también queríamos meter a los grandes santos. Entonces, bueno, pues ahí nos encontramos, pero en este caso sí que esa ha sido una de las razones. También no lo pongo aquí porque
a la hora de hacer estos cuadernos también hemos querido reconocer la pluralidad de carismas, de realidades eclesiales que hay en Madrid, ¿no? Y entonces, bueno, pues para muchísimas familias de la Iglesia que peregrina en Madrid, pues un punto de referencia para ellos importante es el fundador del Opus Dei, ¿no? Pues que no quedase fuera de una catequesis que quiere involucrar a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues está ahí. Pero sobre todo la lección principal ha sido, podíamos haberlo encontrado en muchos otros santos, evidentemente, en un santo contemporáneo que nos pudiese dejar un texto que pudiéramos citar y una relación con lo que estamos hablando, sobre todo del perdón de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que aquí también recogemos, ¿no? También viene bien la lección de este santo, contrarrestar el prejuicio ideológico laicista con respecto a este santo y su obra, que de algún modo puede llegar también a oídos de los catequizandos o catecúmenos. Porque todo es cierto, podrá gustar a unos más y otros menos, tanto San José María, con su manera de ser, como la obra por él fundada, pero lo que es evidente es que la injusta campaña que ha recibido durante años en algunos medios de comunicación es absolutamente impresentable, ¿no? Porque se la ha presentado como una figura casi, vamos, no sé cómo decir, ¿no? Entonces yo creo que esto no es justo y que en comunión eclesial tenemos que reaccionar también ante esto. O sea, que ha habido muchos motivos, ¿no? Es verdad que no es que yo solo explicar las razones por las que se ha elegido un santo, a veces hemos hecho referencia, ¿no? Pero como sé que este precisamente es un santo que a algunos les puede gustar más, a otros menos, pues yo lo explico, ¿no? En todo caso, a mí me parece un santo de pies a cabeza, pues no porque lo diga yo, porque lo dice la Iglesia, ¿no? Pero también yo, en la medida en que lo he podido estudiar y lo he podido leer, y me parece que puede aportar muchísimo a los chavales, como cualquiera de los demás que tratamos en estos cuadernos, ¿no? Añade en el recuadro la catequesis sobre la santificación en el trabajo y en la vida ordinaria que el santo tanto subrayó, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo proponemos también en el recuadro, del mismo modo que al final del texto, donde se cuenta un poco su vida, donde se cita ese texto que hace referencia a la reconciliación, ¿no? O esa referencia al valor que él daba al sacramento de la reconciliación, y recogemos esa frase de San Juan Pablo II, cuando fue canonizado. San José María fue elegido por el Señor para anunciar la llamada universal a la santidad y para indicar que la vida de todos los días, las actividades comunes, son camino de santificación. Se podría decir que fue el santo del ordinario. Bien, pues ahí está. Y nos vamos ya después a Cuidamos. Evidentemente en Cuidamos, en esta catequesis sobre el perdón de Dios, pues hemos querido aprovechar para hablar del sacramento de la reconciliación. Sabéis que una de las claves que tienen estos cuadernos es que ni los mandamientos ni los sacramentos aparecen seleccionados como lista de mandamientos o lista de sacramentos, sino que van saliendo pues cuando vienen bien en el contexto de la luz del Evangelio de cada cuaderno. Y casi siempre, al menos los sacramentos, los 7 sacramentos, casi siempre van a salir en esta página de Cuidamos, porque nos cuidamos a nosotros mismos, cuidamos a los demás, cuidamos la naturaleza, nos dejamos cuidar por Dios, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con esta realidad del cuidado y también el sacramento de la reconciliación es una manera que Dios tiene de cuidarnos, y nosotros acudir a Él es una manera de dejarnos cuidar por Dios, ¿no? Y por eso en ese contexto lo proponemos. Nos vamos a la explicación que hace del sacramento, pensada en estos chavales y que está muy bien hecha, de Testigos del Señor, y el texto está tomado de Testigos del Señor, ¿no? Y en el texto incidimos en 5 aspectos, se inciden 5 aspectos fundamentales de la catequesis sobre el sacramento de la reconciliación. La necesidad existencial del perdón, no como una carga, sino como una liberación. Que mejor es llamarlo así, es mejor llamarlo sacramento del perdón, sacramento de la reconciliación. Desde el punto de vista catequético, es mejor llamarlo así, que llamarlo sacramento de la penitencia, que es el nombre, digamos, vulgarmente que más utilizamos, ¿no? ¿Por qué es más catequético que el de penitencia? Porque lo importante del sacramento es el don del perdón, no la respuesta del perdonado. La respuesta del perdonado es la penitencia, ¿no?
Pero eso es lo menos importante. Es importante, pero es lo menos importante del sacramento, porque lo más importante es el don que recibimos, ¿no? Entonces, por tanto, el don es el don de la reconciliación, es el don del perdón, ¿no? Su relación con el bautismo, como primer sacramento del perdón, el primer sacramento del perdón es el bautismo. Cuando se nos perdona, en el bautismo se nos perdona de todos los pecados. Los catecúmenos adultos, cuando se bautizan, no necesitan confesarse, ¿no? Primero porque no podrían confesarse antes de bautizados, pero tampoco se tienen que confesar aunque hayan llevado una vida terrible después de ser bautizados, ¿no? Porque ya el bautismo les perdona los pecados, ¿no? Entonces, y por eso aquí hacemos esta relación con el bautismo. Instituido por Cristo, no es un invento de la Iglesia, sino que está instituido por Cristo, y aparece ahí la cita, ¿no? Cuando les perdonen los pecados les quedan perdonados, y también su valor pedagógico. Necesitamos que alguien nos diga que somos perdonados. Esta es una clave también de esta catequesis. Necesitamos que alguien nos diga que somos perdonados, ¿no? Bien, el recuadro propone la relación de alegría, de la reconciliación entre amigos, con la alegría de la reconciliación con Dios. El perdón no es un pagaré, sino un gesto personal en una relación interpersonal. Esto no es ni el confesionario, ni el sacerdote que se confiesa, no es la maquinita, ¿no? que llega uno, le da un botón y entonces pues obtiene lo que pide. No, es un diálogo, porque ese diálogo es representativo del diálogo que se tiene con Dios, porque es una igual que el perdón entre las personas. El perdón entre las personas es una realidad que se da en un contexto de relación interpersonal. Pues el perdón con Dios es también fruto de una relación interpersonal, ¿no? Entonces ahí aparece un poquito esa idea del recuadro. ¿Has experimentado alguna vez la alegría por reconciliarte con un amigo? ¿No? Y desde ahí es explicarle que mucho más grande es aún la alegría en la experiencia del perdón de Dios, ¿no? Luego aparece la imagen, una confesión en una JMJ en el campo, distendida, una imagen de normalidad del sacramento de la reconciliación, de amabilidad, de ayuda, donde se ve que la chica que se está confesando está contenta, se está escuchando con atención, está alegre, donde el sacerdote está también relajado, está explicándole, está contestándole. Bueno, pues yo creo que es una imagen pues también para ellos, sobre todo los que no tienen experiencia del sacramento de la confirmación, que atrae más que produce más atracción que rechazo, ¿no? Bien, compartimos, estamos en compartimos ya. La dimensión social del pecado. Con textos tomados del DOCAT explicamos la relación entre pecado personal y pecado social desde el concepto de estructura de pecado. Y que estas también son reversibles hacia el bien común, uno de los 4 principios de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, las estructuras del pecado, aunque sean estructuras que están, digamos, en la estructura social, que están en el tejido social, eso no quiere decir que no puedan ser reversibles, ¿no? De esto habló ayer, que yo pude estar solamente al principio, porque luego tenía otra cosa, Andrea Riccardi en la presentación de su libro Todo cambia, ¿no? Todo puede cambiar, claro, todo puede cambiar. Primero porque Dios está dispuesto a que todo pueda cambiar, Él pone su parte. Y luego, si nosotros ponemos también la nuestra, todo puede cambiar. Hasta las peores estructuras de mal y de pecado pueden cambiar, ¿no? Entonces, un mensaje de esperanza de que todo puede cambiar, porque hasta las estructuras de pecado pueden cambiar. Porque este concepto de la estructura de pecado, claro, a lo mejor es un concepto teológico un poco complicado para los chavales, pero es bueno que lo entiendan. Pecado es siempre pecado personal, porque estamos hablando de una relación personal. Pero las consecuencias de los pecados personales quedan plasmadas en las realidades sociales, en las estructuras sociales, y entonces esas consecuencias se pueden convertir en estructuras de pecado, igual como hay estructuras de gracia, ¿eh? Hay estructuras sociales que son estructuras de gracia. Si nosotros decimos que en el siglo XXI podemos encontrar con que al menos una cuarta parte de la humanidad, o no sé qué parte es, no me atrevería a decir ahora, pues tiene por un sistema de solidaridad pública, pues tiene una atención médica, un servicio de atención médica igualitario. No solamente lo tienen los que se lo pueden pagar, sino, esto es una estructura de gracia, es una estructura social, mejor o peor, pero que ha sido fruto
de un mensaje cristiano que ha ido calando en la sociedad occidental y que ha creado unos valores, ¿no? O sea, que cuando hablamos de estructuras de pecado también tenemos que hablar de estructuras de gracia, igual como cuando hablamos de el bien, pues hablamos también de gracia, pues también hablamos de pecado, ¿no? Entonces, bien, entrar en ellos en esta relación es la dimensión social del pecado, es decir, nunca podemos hablar de pecado social, pecado personal, pecado social, no. Tenemos que hablar de dimensión personal del pecado, es decir, las consecuencias para la persona, y dimensión social del pecado, que son las estructuras de pecado, ¿no? Bueno, y de esto lo explica muy bien esta página, ¿no? Y que son reversibles, igual como las situaciones de pecado personal son reversibles en tanto en cuanto pues uno puede de un modo o de otro, por el perdón, por la misericordia y por la pues por la posibilidad, no siempre se puede, ¿no? Cuando se mata a alguien no se le puede devolver la vida, desgraciadamente, ¿no? Pero en muchos casos y en muchos pecados sí que puede haber una restitución del pecado. Si yo robo algo, puedo devolverlo. De hecho, en principio, la Iglesia no quiere dar el sacramento del perdón a alguien que haya robado, si no es después de que haya devuelto lo que ha robado, si lo puede devolver, porque entonces esa petición de perdón no es auténtica. Si tú no estás dispuesto, en la medida en que puedes, a deshacer el mal que has hecho, cuando se puede deshacer el mal que has hecho, pues entonces ¿a qué vienes a confesarte? Pues no es una confesión auténtica, ¿no? Entonces, es reversible, no siempre, pero muchas veces es reversible. También es reversible, no siempre, pero muchas veces, las estructuras de pecado, ¿no? El recuadro, 2 frases, una de San Carlos Borromeo y otra, no os escandalicéis vosotros, que ya lo sabrá que se escandalicen mucho, otra de Marilyn Monroe. Pero es que la frase de Marilyn Monroe es que venía tan a cuento que es genial esta frase de Marilyn Monroe. A lo mejor los chavales no saben quién es ya, porque ya a estas edades no saben quién es. Pero bueno, por si lo sabemos nosotros y se lo contamos. ¿Por qué? Porque si os fijáis, la frase de San Carlos Borromeo: si queda descuidada tu alma, no podrás darle a los demás lo que deberías. Debes, por tanto, tener tiempo para tu alma. Fijaros que estamos en el tema de doctrina social de la Iglesia, pero estamos haciendo un guiño al sacramento de la confesión y al perdón de Dios, como diciendo: ¿quieres cambiar el mundo? Cámbiate a ti mismo primero. ¿Quieres un mundo mejor? Mírate por dentro a ver cómo estás tú. No vaya a ser que quieras cambiar el mundo, pero no te quieras cambiar a ti, ¿no? Entonces, esta mirada al alma es un principio de la doctrina social de la Iglesia, esta mirada al interior. No para luego no comprometerse en lo social, sino para que haya una coherencia entre el compromiso social y el deseo de cambiarse a uno mismo, ¿no? Entonces, la frase de San Carlos Borromeo es muy importante. Debes, por tanto, tener tiempo también para tu alma. No solamente tener tiempo para los demás, tener tiempo para tu alma, ¿no? Y la frase de Marilyn Monroe: en Hollywood te pagan $1000 por un beso y 50 centavos por tu alma. Pues es muy significativa, ¿eh? Viene muy bien para hacerles pensar y explicarles el significado de este testimonio real, ¿no? Porque no lo diría por decir, ¿no? Sino porque lo sabía muy bien, ¿no? Bien, entonces, y bueno, la foto, pues ejemplo de estructura de pecado es el fenómeno de las migraciones forzosas, y por tanto representamos ahí esa foto. Participamos. Sostenibilidad, dignidad humana, solidaridad y subsidiariedad. Os recuerdo, porque para estas catequesis de compartimos y participamos, el trasfondo es la doctrina social de la Iglesia, con textos casi siempre del DOCAT, del Catecismo de la Doctrina Social de la Iglesia para jóvenes, pero que está con un lenguaje muy accesible para los adolescentes. Os recuerdo que hay una clave que aparece siempre, que son los 4 grandes principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Los principios, digamos, de esos 4 hay 2 principios fundamentales y 2 principios operativos, por decirlo así, ¿no? Los principios fundamentales son el punto de partida y el fin de la doctrina social de la Iglesia. El punto de partida, ¿cuál es? La dignidad humana, por tanto es el principio principal. El punto de llegada, el fin de la doctrina social de la Iglesia, es el bien común.
Por tanto, son dos criterios, la dignidad humana y el bien común, son dos criterios permanentes fundamentales, porque uno marca el punto de partida y otro marca lo que se llama la teleología, la ciencia de los fines, el fin principal, ¿no? Como un fin clave. Nada es bueno socialmente si no apunta al bien común. Si apunta solamente a los bienes particulares, no es un bien completo, ¿no? Porque tiene que apuntar también al bien común. Y nada puede plantearse desde el punto de vista del bien social si no es partiendo del principio básico de la dignidad de todo ser humano, ¿no? Bien, porque es lo que hace, por ejemplo, entre otras cosas, que no podamos aceptar el principio de que el fin justifica los medios, etc. Siempre la dignidad humana por principio. Pero luego hay dos principios operativos. Hay más, pero los principales, típicos de la doctrina social de la Iglesia, es el principio de solidaridad, que en el fondo es llevar el concepto teológico de la caridad, del amor al prójimo, a la dimensión social, y el principio de subsidiariedad, ¿no? Que es un principio también fundamental, que en el fondo es el principio del no avasallar, del no paternalismo, del no, lo que puedes hacer tú, no lo hagas porque para eso estoy yo, para hacerlo por ti. No, lo de la participación, el que todos puedan participar, ¿no? Y por eso el principio de subsidiariedad, ¿no? Entonces, bueno, pues son los dos grandes principios. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque aquí estos textos que hemos recogido del DOCAT habla del tema de la sostenibilidad desde estos principios de su relación con la dignidad humana, la solidaridad, la subsidiariedad, ¿no? No hace una referencia explícita al bien común, pero indirectamente, lógicamente, está también, ¿no? ¿Y por qué el tema de la sostenibilidad? Hombre, porque estamos hablando hemos hablado antes de estructuras de pecado, pues una de las estructuras de pecado, entre otras, pero una de ellas, que el Papa Francisco está poniendo muy en evidencia, es la estructura del pecado la estructura del pecado que tiene que ver con el mal ecológico, ¿no? Como fruto de un pecado humano, que es el de no cuidar la tierra, ¿no? Y que aparece claramente, ¿no? Yo ahí os recojo, no está en el cuaderno, pero sí que os he recogido aquí en este texto esa frase del Papa Francisco, que dice que Dios perdona siempre, el hombre solo a veces, la naturaleza nunca, ¿no? Bueno, pues un poco es una frase que ayuda a ver la gravedad también de este aspecto. El recuadro, el segundo punto, aclara mejor el mensaje del texto central, y la propuesta del tercero sirve para aterrizar el mensaje en la vida real de cada uno. Es decir, ¿te manejas bien con estos conceptos? Sostenibilidad, dignidad humana, solidaridad, subsidiariedad. Aquí hemos puesto esta pregunta porque en general los textos del DOCAT son muy comprensibles, pero aquí, como ya en otros puntos ha explicado estos principios y seguramente cuando se da esta catequesis no se han dado, pues conviene que puedan entender estos principios, ¿no? Y luego ya pues es esta relación con ellos, ¿no? Voy más rápido, ya terminamos estamos casi para terminar, con comunicamos, ¿no? Texto del Papa Francisco de un mensaje a los jóvenes en un domingo de Ramos. Sabéis que todos los domingos de Ramos es Jornada Mundial de la Juventud, pero Jornada Mundial anual, no Jornada Mundial especial, ¿no? Siempre el domingo de Ramos, entonces siempre hay un mensaje a los jóvenes en la que les invita a no callar, tomando del texto del Evangelio de la entrada de Jesús en Jerusalén, que se lee al principio de la liturgia del domingo de Ramos: si ellos callan, gritarán las piedras, ¿no? Y el Papa en esto tiene aquí una expresión muy fuerte, ¿no? Cuando él les dice, queridos jóvenes, el último párrafo, está en vosotros la decisión de gritar, está en vosotros decidirse por el hosana del domingo para no caer en el crucifícalo del viernes, y está en vosotros no quedarse callados. Si los demás callan, si nosotros los mayores y los dirigentes callamos, si el mundo calla y pierde alegría, les pregunto, ¿vosotros gritaréis? Por favor, decidíos antes de que griten las piedras, ¿no? Es una llamada también a los chavales, y es comunicación, ¿no? A despertar en ellos también este espíritu profético de denunciar el mal del mundo. Estamos en el tema del pecado, ¿no? Y de poder gritar, ¿no? De recoger también esa dimensión, digamos, de una sana rebeldía propia de los adolescentes, pero por causas justas, ¿no? Interroga a partir del binomio temor-valor, ¿no?
el recuadro. Dios me da la sabiduría para saber denunciar el mal y anunciar el bien, y la fortaleza para poder defender a Cristo y a todos los crucificados de hoy. ¿Me voy a callar cuando alguien necesite mi voz? ¿Qué quiero que me domine? ¿El temor o el valor? ¿No? Una llamada a la verdadera valentía cristiana, ¿no? Bien, y terminamos, y por eso en la foto pues también aparecen pues jóvenes en una manifestación. Esperemos que la foto, que no aparece de qué es, pues que sea de algo sensato y no de cualquier tontería para la que muchas veces se les convoca a los jóvenes para que se manifiesten, ¿no? Pero bueno, esperemos que en este caso sea una cosa, y si no, da igual, porque como no aparece, pues el símbolo vale de todas maneras, ¿no? Y terminamos con oramos. Creer en Dios es confiar siempre en su misericordia. Es el título. Volvemos a Testigos del Señor, y aquí nos referimos al Salmo 50. Confirmamos una vez más, dice la guía, más con el Salmo penitencial por excelencia, el Salmo 50-51 del arrepentido rey David, que creer en Dios es confiar en su infinita misericordia, ¿no? La imagen, la mano sobre el cuaderno en blanco, la vida por escribir y por reescribir a partir del perdón de Dios, ¿no? Eso es un poquito lo que quiere representar la imagen, si surge esta representación, ¿no? Aprovechamos una de las propuestas entonces de Testigos del Señor para esto, y así pues también que recuerden un poco, si no lo saben, quién fue el rey David en el Antiguo Testamento y cómo fue su arrepentimiento, y ese salmo penitención del perdón tan bonito, que es muy... Todo esto que me dices a mí, pues solamente la foto, pues tomar nota, ¿no? También a lo mejor una indirecta para que este cuaderno es muy apropiado, sobre todo en aquellos chavales que van a recibir el sacramento de la confirmación. Es muy apropiado para que vaya precedido este cuaderno y que sirva también de preparación si va a haber una celebración comunitaria con ellos del sacramento de la reconciliación, ¿no? Pues de acuerdo, digamos, sería la catequesis que les prepara, ¿no? Entonces también un poquito con esa idea. Y por último, el salmo que aparece en la contraportada: como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos, ¿no? Así Dios aleja de nosotros nuestros delitos. El versículo del Salmo expresa lo incalculable del alcance del perdón de Dios. Bueno, pues este es un poquito los contenidos de este cuaderno. Evidentemente esto es un tema riquísimo, que habría tantas cosas que se pueden poner, pero estas son las que hemos elegido y que quepan en 24 páginas, ¿eh?